Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos seguís aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Como cada noche vamos a tener lugar nuestro oficio vespertino y también como cada noche antes de empezar queremos dar la cifra en la que estamos ahora mismo en España en la pandemia, comentando que hay ya 235.290 personas que están confirmadas su contagio. Fallecidos van ya 28.678 y gente que se ha recuperado 150.376. Tenemos ya, nos estamos manteniendo cada día ya por varios días por debajo de los 100 fallecidos. Ayer fueron, gracias a Dios, 48 fallecidos nada más y 361 contagiados los que se han confirmado. Ya estamos en la fase de desescalada, de vuelta a la normalidad, entre comillas, aunque evidentemente ahora viene tener que enfrentar las cuestiones económicas y las cuestiones políticas. El coronavirus deja sus huellas. Se están dando cuenta de que la Organización Mundial de la Salud ha dado ciertos consejos, después se ha desdicho de los consejos que ha dado, porque estamos enfrentando algo completamente novedoso. También se está comenzando a ver los efectos secundarios del coronavirus en aquellas personas que lo han pasado de una manera severa, pero también están a la espera de ver cuáles son los efectos secundarios en las personas que han sido asintomáticas o que lo han pasado de una manera leve. Entonces, algo que llama mucho la atención, por ejemplo, es personas con problemas de trombos después de pasar el coronavirus o problemas en los pulmones también. En fin, hay todavía mucho que escribir de esta cuestión y la recomendación que estamos haciendo cada día es que seamos prudentes. Ahora nos han pedido que salgamos a la calle todos con nuestras máscaras puestas y así debemos de hacerlo. Hay gente que piensa que esto ya se ha terminado y no se ha terminado porque todavía hay muchas cosas pendientes de averiguar. Bueno, nosotros como cada día vamos a poner en las manos del Señor nuestra reunión. Vamos a tener en primer lugar una oración. Vamos a comenzar orando en primer lugar. Estoy aquí viendo las cifras que tenemos ahora mismo de lo que se está viviendo y repito que son de las mejores cifras que estamos viendo hasta la fecha, pero también por otro lado estamos encontrando mucha gente que lo está tomando como algo a la ligera y no lo están haciendo adecuadamente. Así que, hermanos, tengamos mucha prudencia nosotros, seamos inteligentes, seamos prudentes y salgamos a la calle con nuestras mascarillas, no nos olvidemos de lavarnos las manos, etcétera, el liquidito del alcohol, hidroalcohólico, y seamos prudentes, hermanos. Bueno, vamos a poner en las manos del Señor. Estamos a sábado. Cuando éramos pequeños, esta era una hora muy, muy típica para ver una película, la película de los sábados de la 10 de la noche, y estamos aquí y estamos juntos en el Espíritu. Que el Señor nos una en esta noche para hacer este oficio vespertino, que la presencia del Señor esté en medio de nosotros, y eso es lo primero que vamos a pedir. Vamos a orar al Señor. Y yo quiero, hermanos, que vosotros en casa podáis seguir la liturgia en voz alta, y cuando hablemos de orar, que vosotros también podráis orar en vuestras casas, que no sea algo monólogo, sino que todos participemos. Bueno, oramos al Señor en esta noche y lo ponemos en las manos del Señor, este oficio, diciendo: Padre, te damos las gracias por todas las cosas buenas que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por permitirnos un día más estar aquí para tener nuestro oficio, tener nuestras oraciones y tener también, Señor, nuestro estudio bíblico. Queremos pedirte, Señor, que sobre todo tú seas el centro de esta reunión, tú estés aquí en medio de nosotros, podamos acercarnos cada día más a ti, aprender más de ti, conocerte más, Señor, y pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que nos llenes de tu presencia y que tú transformes y cambies nuestras vidas. Nos acordamos de ese versículo que dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor,
Y te pedimos en esta noche, Padre, que esta noche pueda ser un momento de gloria en el que tú transformas nuestras vidas. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Y leemos hoy el número 2, que dice en nuestra liturgia: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ahora oramos todos juntos, diciéndole al Señor: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer, y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Y decimos: cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor obró maravillas. Aleluya. Grande es el Señor nuestro y grande su poder. Aleluya. Él ha hecho notoria su salvación, en presencia de la gente ha revelado su justicia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a leer en el Salmo, si tenéis la Biblia delante, vamos a leer en el Salmo 116, que dice de la siguiente manera: amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre del Señor, diciendo: oh Señor, libra ahora mi alma. Clemente es el Señor y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y Él me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé.
estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Oh Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Al Señor pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a compartir nuestro estudio bíblico de cada noche. Vamos a poner en las manos del Señor lo que vamos a compartir. Así que cerramos nuestros ojos y cada uno le pide al Señor el poder recibir la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Padre, te damos las gracias por este momento que podemos separar para ti, por este momento en el que podemos estar, Señor, en quietud, en tranquilidad, en confianza, en espera, sabiendo que tú los has hecho bien, sabiendo que lo que tú tienes preparado para nosotros es lo mejor, y sabiendo, Señor, que estás haciendo cosas en nuestra vida, aunque incluso no las veamos, tú las estás haciendo. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos tienes preparado. Agradecemos por tu palabra maravillosa y te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, donde se encuentre la tierra adecuada, la tierra buena, la tierra fértil, donde tú puedas sembrar tu semilla y dar el fruto para el cual tú la estás enviando, Señor. Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en nosotros hoy, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues llegamos al último estudio bíblico que hemos estado trabajando durante no sé cuánto tiempo llevamos, una semana y media más o menos me parece, no llevo la cuenta. Hemos estado hablando del estudio sobre las mujeres en la Biblia. Un estudio realizado, en primer lugar, dedicado, esto es algo que se hace mucho en el judaísmo. Tú puedes escuchar a un rabino decir, esta charla que voy a dar, ellos dicen, este sidur que voy a dar, lo dedico para tal cosa, para cual cosa. ¿Por qué? Porque hay realmente una obra buena cuando se enseña la palabra del Señor. Entonces, al enseñar la palabra del Señor, hemos querido que sea para reivindicar todo lo que se ha hecho mal en la historia de la Iglesia hacia la mujer, también desde el punto de vista de la sociedad, toda la agresividad que conocemos ha habido hacia las mujeres, el problema en los trabajos, aquello de que una mujer haciendo el mismo trabajo de un hombre y cobra menos que un hombre, en fin, todas estas discriminaciones tan increíbles que se ven en la sociedad, pero que no podemos olvidar que también las vemos en la Iglesia. En la Iglesia anglicana, desde hace unos años, en cualquiera de los ministerios que se puede desarrollar en la Iglesia anglicana, tienen cabida las mujeres. Eso quiere decir, en la Iglesia anglicana nos regimos por diáconos, presbíteros y obispos. Eso quiere decir que en la Iglesia anglicana hay mujeres diáconas, mujeres presbíteras y mujeres obispas, en igualdad de condiciones. Y esperamos que cada vez pueda haber más, y también dijimos cuando comenzamos los estudios que nuestra oración es que Dios levante una generación de mujeres que puedan servir al Señor y que puedan hacer un cambio grande. En una de las iglesias más grandes del mundo, en Corea del Sur, la iglesia del doctor David Yonggi-cho, decía hace muchos años que cuando le preguntaban cuál era el secreto del crecimiento de su iglesia, una de las cosas que decía es que posiblemente la iglesia realmente empezó a crecer mucho cuando las mujeres se hicieron cargo de las reuniones semanales en su casa. Y al hacerse cargo, resulta de que lo hicieron tan bien que empezaron a crecer los grupos en las casas. Ahora había cientos de miles de grupos por todo Corea, todo lo que es Seúl, la capital de Corea, y ellos achacaban
parte del éxito al crecimiento increíble de su iglesia, a la participación de las mujeres, también lo achacaban a la intercesión y a la oración, pero una parte muy importante eran las mujeres. Entonces, en estos estudios que hemos estado dando, hemos hablado de Sara, la mujer de Abraham, hemos hablado de Rebeca, la mujer de Isaac, hemos hablado de Raquel y Lea, las esposas de Jacob. Después hemos hablado también de, si no mal recuerdo, Miriam, la hermana de Moisés. Hemos hablado de Esther, hemos hablado de la profetisa y jueza Débora, y hemos hablado también de Ruth, cuyo libro se lee todos los años en la fiesta de Pentecostés en Israel y en el mundo judío. Y hemos hablado también del Nuevo Testamento, de María, la madre de Jesús. Hemos hablado ayer de María Magdalena, y la última mujer de la que vamos a hablar es María de Betania. María de Betania. La verdad es que estas tres mujeres, las tres llamadas María, Miriam en hebreo, tienen muchos detalles de los cuales podemos aprender. Y para mí este personaje último, María de Betania, que es el que vamos a compartir hoy, para mí es uno de los personajes más especiales del Nuevo Testamento, por las cosas que se pueden aprender de ella. La primera vez que aparece María, aparece en el Evangelio de Lucas. Vamos a movernos hoy de una manera muy sencilla. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas y después nos vamos a ir al Evangelio de Juan y ya ahí nos vamos a quedar sin movernos mucho. No es como otros días que sí movemos más los textos bíblicos. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, en el versículo 38, es cuando aparecen los personajes, los hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro. Y dice así el versículo 38 hasta el 42, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, la verdad es que simplemente con este pasaje ya podríamos desarrollar toda una enseñanza, toda una predicación, pero vamos a ver algunos detalles. Estamos hablando del personaje María de Betania. Lo primero que nos damos cuenta es en el versículo 39, que dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, este es el detalle interesante, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Bueno, veníamos estos días de atrás diciendo que en la época de Jesús los rabinos no tomaban a mujeres como discípulas, lo cual quiere decir que lo que estaba haciendo Jesús, llevando consigo mujeres que lo seguían y que le apoyaban con sus bienes, pues desde el punto de vista social, incluso religioso, debería de ser todo un escándalo. No nos hemos parado a pensar en esto, pero imaginaros, no sabemos, se supone que Jesús estaba soltero. Hay algunos estudiosos eruditos que en los últimos años están planteando, algunos lo plantean con rotundidad: Jesús tenía que estar casado. Otros dicen: ¿y si Jesús estuvo casado? Lo dejan así: ¿y si Jesús estuvo casado? Y otros siguen la tradición de que Jesús era soltero, aunque en ningún lugar se dice que Jesús era soltero. No se dice en ningún lugar Jesús era soltero. Tampoco se dice que estuviera casado. Pero lo cierto y verdad, que estuviera casado o estuviera soltero, la realidad es que él era un hombre que iba de una manera itinerante por diferentes lugares, y a él le seguían mujeres, y algunas de ellas sí estaban casadas, porque se menciona precisamente en el Evangelio de Lucas, se menciona este detalle, y se menciona que había mujeres que le ayudaban con sus bienes, y se menciona que además algunas de ellas estaban casadas. En Lucas capítulo 8 dice lo siguiente: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y fijaros qué detalle, dice: y los 12 con él, los 12.
pero ahora pone otro y. Y algunas mujeres le seguían, predicaban con Jesús y los 12 con él, acompañando a Jesús. Y algunas mujeres, se supone que lo mismo, acompañando a Jesús, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y ahora dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. A Jesús le seguían mujeres. No sabemos si María Magdalena estaba casada, porque no lo dice, pero sí dice que Juana era la mujer de Chuza. Yo no sé qué pensaría Chuza de que su mujer fuera siguiendo a un hombre y dejar al marido en su casa. No sé eso cómo se plantearía, porque claro, dice que iban por todas las ciudades y por todas las aldeas. Es decir, llevaban un camino itinerante por diferentes lugares. Y mujeres casadas siguiéndolo. Esto la verdad es que no cuadra mucho. Hemos dicho que no existía en aquella época la palabra discípula para en términos femeninos, sencillamente porque los rabinos no tomaban discípulos, no existían discípulos. ¿Qué ocurre? Que hay un detalle, y es que cuando se habla una expresión para indicar la relación entre un rabino y un discípulo de un rabino, la expresión que se utiliza es estar sentado a los pies de. Hay un personaje en la Biblia que se dice que estuvo sentado a los pies de un tal Gamaliel. ¿Quién era ese personaje de la Biblia? Que estaba sentado a los pies de Gamaliel. Y esa expresión se ha entendido como que ese personaje era discípulo de Gamaliel. Si lo podéis poner en los comentarios ahí, yo sé que hay algunos que están ahí ya buscando. ¿Quién era el personaje? ¿Quién era el discípulo del rabino Gamaliel? Ese hombre que en el concilio, en el Sanedrín, dio el consejo de que dejaran estar a Pedro y Juan, que si era de Dios seguiría y si no era de Dios se terminaría. Dio ese consejo tan sabio, ese tal Gamaliel, que era el maestro de... ¿Alguien lo sabe? Yo sé que en los comentarios alguien lo escribe y al rato sale. Bueno, lo voy a dejar ahí en el aire. ¿La idea cuál es? La idea es que la expresión sentado a los pies de significa ser discípulo de. Bueno, pues fijaros qué curioso, fijaros lo que dice aquí. Aquí dice, esta tenía una hermana que se llamaba María. Y mirad lo que dice aquí. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Bueno, hay dos frases. Sentándose a los pies de Jesús. Vale. Cuando ese personaje, que nadie me ha dicho todavía quién es, no sé si alguien lo está adivinando, voy a dejar un minuto más, por si acaso. Cuando ese personaje se sentaba a los pies de Gamaliel, eso quería decir que él era discípulo de Gamaliel. Por eso se piensa que ese personaje, lo más probable es que fuera rabino. Lo más probable no, seguro que era rabino. ¿Vale? Cuando se dice de María que estaba sentada a los pies de Jesús, todos pensamos que es una postura, es decir, sentarse a los pies de alguien es como una postura de humildad, y lo que estamos viendo en María es una persona humilde. Y de verdad que sí, de verdad que estar sentado a los pies de alguien para aprender, de verdad que sí es una postura de humildad. Pero también implica que Jesús es su maestro y que ella se está reconociendo su discípula. Porque además, si no lo teníamos claro con la expresión, la segunda frase lo confirma. Porque mira qué era lo que hacía María cuando estaba sentada a los pies de Jesús. Lo que hacía María era oír su palabra. María oía su palabra. Así que María está a los pies de Jesús oyendo su palabra. Bueno, casi siempre en las predicaciones está educado bajo Gamaliel en estricta conformidad. ¿Quién era ese? Ya sabéis quién era, ¿no? A los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel era Pablo. Fue educado a los pies de Gamaliel. Bueno, Pablo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel, a su vez, era el nieto de Gilel.
una de las escuelas más importantes rabínicas de aquellos tiempos en el mundo judío. Bueno, pues esta mujer estaba sentada. Normalmente en las predicaciones uno dice la idea, la dice al final. Yo la voy a decir al principio, porque nos vamos a mover desde esa idea. Bueno, la idea es que lo que podemos aprender de María, de Betania, es que ella siempre que aparece la vas a encontrar a los pies de Jesús. Si nosotros queremos seguir el ejemplo de María de Betania, tenemos que aprender a estar a los pies de Jesús. ¿De qué manera? En este primer pasaje ya nos enseña una manera. A los pies de Jesús, ¿para qué? Dice aquí, para oír su palabra, para aprender de Él. Tenemos que decirle al Señor, Señor, literalmente me pongo de rodillas, me pongo a tus pies, abre mis oídos espirituales, que yo aprenda a oír tu palabra. También podemos oír la palabra del Señor a través de la lectura de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú le pides al Señor que Él te hable, cuando tú la lees con sencillez de corazón, a los pies del Señor, el Señor te habla a través de su palabra. ¿Y sabes qué pasa? Que cuanto más tú te llenas de la palabra del Señor de una manera correcta y la llevas al corazón, ¿sabes qué te pasa después? Lo que dijo Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo lleno mi corazón de la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a salir por mi boca? ¿De qué voy a hablar yo? ¿De qué voy yo a compartir? ¿Cuál va a ser mi intención? ¿Qué es lo que yo voy a procurar? Pues voy a procurar compartir lo que hay dentro, que es la palabra del Señor. Llenémonos los corazones de la palabra del Señor. Decíamos de María, la Madre de Jesús, decíamos, ella guardaba todas las cosas que veía que Jesús hacía y que Jesús decía, todas esas cosas ella las guardaba en su corazón. Tenemos que seguir el ejemplo de María, la Madre de Jesús. Y aquí está María sentada a los pies de Jesús. Vais a ver qué curioso. En todas las historias que aparece María, siempre aparece una nota discordante. Siempre aparece algo como que trata de romperse la historia, ¿verdad? Tú estás viendo a María ahí, imagínatela por un momento. Tú estás viendo ahí a Jesús. Tú imagínate tú mismo. Jesús sentado en una silla. ¿Qué experiencia tendría que ser tener esa cercanía con Jesús? Acordaros, esa mujer con fe que dice, si tocare el borde de su manto, y la mujer se arriesga y hace así, se mete por entre la multitud y hace ¡pum! Toca el borde de su manto y se queda completamente sanada. Tú imagínate a María sentada a los pies de Jesús. O sea, eso tenía que ser una experiencia impresionante. Yo recuerdo una monja española, muy especial, algún día hablaré más de ella, Berzosa de apellido. Hablando una vez, estaba ella compartiendo la palabra del Señor y decía que le dijo una vez a un sacerdote, bueno, si a ti se te apareciera Jesús, ¿tú qué harías? Y ella responde sin pensárselo ni sin dudarlo, una monja. Dice, yo me lo comería a besos. Evidentemente estamos hablando en el buen sentido, lógicamente. ¿Qué es lo que transmitiría Jesús como persona, como Dios? Pues tú imagínate Jesús sentado y ella sentada a los pies de Jesús, oyéndolo como Él habla. Yo me pregunto, ¿qué experiencia más bonita que esta pudiera haber? ¿O esta podríamos definirla como una de las experiencias más bonitas que el ser humano puede tener? ¿Sentarte a los pies de Jesús? ¿No os suena algo maravilloso? ¿No os suena algo que dices tú, si yo pudiera, yo lo haría, yo me sentaría a escuchar a Jesús? Y en ese ambiente tan maravilloso, de pronto sale una nota discordante y aparece Marta, que estaba sirviendo y estaba preocupada. Imaginaros cómo estaba María. María estaba en la gloria, nunca mejor dicho. María estaba en una situación maravillosa. Y de pronto salta Marta, la nota discordante, y dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué sería lo normal? Lo normal no sería que Jesús desarrollara una empatía con Marta y dijera, anda, pues es verdad, pobrecita Marta, que está trabajando mucho,
que está muy ocupada, que está muy afanada, que está muy preocupada, voy a decirle a María que le ayude, ¿verdad? ¿No sería eso lo lógico? ¿No sería lo normal eso? Entonces la respuesta de Jesús realmente llama la atención, porque Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Si pudiéramos definir el estilo de vida que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy en día, esa podría ser una manera de definirlo. Cámbiale el nombre por ti. A mí el Señor me podría decir hoy: Miguel, Miguel, afanado y turbado estás con muchas cosas. Y el que no esté así en nuestra sociedad hoy en día, sálvese quien pueda. Pero la mayoría de nosotros, esta definición me parece que nos serviría bastante. Y eso le está diciendo Jesús a Marta. En vez de darle la razón a Marta, lo que hace es plantearle a Marta su propia situación en la que está. Y decirle, dice, en vez de muchas cosas, una sola cosa es necesaria. Y esa es la que ha escogido María. Una sola necesaria. Y además esa es la buena parte. Y esa parte no se le quitará. Entonces, ¿qué podemos aprender de Marta? Podemos aprender lo siguiente. Nada más ver a Jesús, se sentó a sus pies con humildad, en actitud de aprender, como discípula. Marta de Betania era discípula de Jesús. Esto lo podemos aprender. Podemos aprender que oía su palabra. Podemos orar al Señor y decir: Señor, yo quiero sentarme a tus pies, yo quiero oír tu palabra. Y también podemos aprender que haciendo eso, lo que estamos haciendo es, en este mundo de confusión en el que hay muchas cosas, nos centramos en una sola, en la más importante. Y esto me recuerda unas palabras de... Dije que no iba a moverme mucho por la Biblia, pero me disculpáis porque de pronto me vienen versículos. Y me recuerda unas palabras de Pablo, que él dice en Filipenses 3, versículo 12 al 14, fijaros lo que dice Pablo. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui ya también asido por Cristo Jesús. Y ahora fijaros lo que dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y ahora fijaros lo que dice, pero una cosa hago. Una cosa hago. ¿Qué hago? Mira lo que dice Pablo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, igual que María, lo que decía Jesús. Hay una cosa que ha hecho y una sola cosa es necesaria, y esa cosa es la buena parte. Así que eso aprendemos de María. Ahora nos vamos a ir al Evangelio de Juan y me imagino que todos los que estáis escuchando habéis escuchado el capítulo 11 del Evangelio de Juan, que se titula La muerte de Lázaro. Es un capítulo muy largo, no hace falta que yo explique todo lo sucedido. La mayoría de los que estáis escuchando sabéis lo que pasó ahí. Lo voy a resumir al máximo porque yo me quiero centrar en una cosa nada más. Lo resumo al máximo. En el versículo 1 dice que Lázaro estaba enfermo y envían a decirle al Señor que el que amas está enfermo. Aquí el que ama está enfermo. Jesús era amigo de Lázaro. Entonces, la respuesta de Jesús es que esta enfermedad no es una enfermedad para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La cuestión es la siguiente. La cuestión es que Jesús sigue haciendo sus cosas, Lázaro se muere y en el versículo 17 nos dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Bueno, en el mundo judío de la época, 4 días muerto significaba que ya no volvía a la vida, que ya estaba muerto, bien muerto. Recuerdo un pastor que me contaba las meteduras de pata que a veces tenía, y una vez me contó una anécdota que, hombre, no es para reírse, pero hace gracia, ¿no? Él estaba saludando, terminó el culto en su iglesia con bastante gente, estaba saludando a la gente y de pronto
saluda a una mujer mayor y le dice, fulanita, ¿y tu hija? Y cuando dice ¿y tu hija?, en ese momento cae que habían hecho el entierro el domingo anterior. Y él le está preguntando como que hubiera faltado a la reunión. Entonces dice, ¿y tu hija está? Y entonces dice que le salió a decir, muerta, bien muertita. La verdad que no tiene gracia ninguna, pero que por otro lado es un poquito chistoso. Bueno, pues Lázaro podíamos decir que estaba muerto, bien muertito. Es decir, 4 días ya. En el judaísmo una persona que llevaba 4 días muerta ya no volvía a la vida. Evidentemente uno que estaba 3 días tampoco, pero se daban esos casos de la famosa catalexia que tú te mueres y después resulta que a lo mejor a los 2 días parece que estás vivo otra vez, cosas de ese estilo. En el mundo judío, cuando uno llevaba 4 días muerto, ya no había vuelta atrás. Esa era la mentalidad. Bueno, pues ahí llega Jesús a Betania, se encuentra que ya está enterrado hace 4 días. Resulta de que en el versículo 20 nos aparece el personaje de Marta, otra vez en primer lugar. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le responde a Marta, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bueno, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, ahora hablamos de María, cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, este es el punto. Aquí es donde está la diferencia con su hermana, fijaros. Yo voy a leer el versículo y después vamos a ver diferencias. Dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta le dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Exactamente las mismas palabras, pero con una diferencia. Otra vez, María, cuando llega donde está Jesús, lo primero que hace es postrarse a sus pies. Antes de decirle nada a Jesús, María se postra a sus pies. Y María estaba llorando. Y dice que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice, fíjate el efecto, fíjate la diferencia. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aparece aquí el versículo más cortito de la Biblia, cuando dice, Jesús lloró. Mira la diferencia. Cuando Marta va, Jesús le hace toda una explicación acerca de lo que es la resurrección, que Él es la resurrección, que el que cree en Él, aunque muera, vivirá, que el que vive y cree en Él no morirá eternamente, y le dice a Marta que si ella cree eso. Sin embargo, María llega, se postra a sus pies, le dice las mismas palabras que su hermana, está llorando, y dice que la Biblia que eso provoca en Jesús que se estremezca en espíritu y que Él llore también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Las dos hermanas dicen lo mismo. La diferencia está en que María, otra vez, se postra a los pies del Señor. Otra vez María está a los pies de Jesús. Nuevamente. Esa es la única diferencia. A los pies de Jesús, llorando. ¿Y esto qué nos enseña? Esto nos enseña
que María está a los pies de Jesús aprendiendo, oyendo su palabra, oyéndolo a Él, y en el sufrimiento María también está a los pies de Jesús. Esa es la diferencia. Que María sabe estar en el sufrimiento, en el dolor, a los pies del Señor. Y le dice lo mismo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero se lo dice desde la humildad que da la posición de estar tirada en el suelo, postrada, a los pies del Señor. Curioso que Jesús a ella no le tiene que hablar de la resurrección, a ella no le tiene que hablar de que el que cree en Él, aunque muera, no morirá eternamente. No le tiene que preguntar si cree eso, simplemente Él dice: ¿dónde le habéis puesto? ¿Dónde le pusiste? Y a partir de ahí ya sabemos todo el milagro que sucedió. Así que nos encontramos a María aprendiendo a los pies del Señor, y nos encontramos a María a los pies del Señor en medio del dolor. Por último, en Juan capítulo 12 se nos cuenta otra historia, la voy a leer rápidamente y ya con esto vamos a terminar. Se nos dice la siguiente historia, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Y fijaros en el detalle, dice: Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, aquí aparece en escena María. Entonces dicen: entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis. Bueno, aquí vemos otra vez a María en acción. ¿Y qué es lo que hace? María toma 1 libra de perfume de nardo puro que según Judas cuesta 300 denarios. Yo no sé si sabéis que un denario era el equivalente a un salario de un día. Entonces, pues, pensar por un momento, lo que se estaba gastando era, lo que se estaba gastando en ese momento, pues era nada más y nada menos que 300 días de trabajo. Por ejemplo, si decimos que un día de trabajo, un salario, vamos a ponerlo 40 euros, un día, 40 euros. Es que no sé cuánto sea un día de salario, 40 euros. Multiplícamelo por 300. Esos son 12.000 euros. Es decir, lo que hizo María no era barato, era muy caro, carísimo. Porque si el salario es de 50 euros, nos vamos ya a 15.000 euros. Pero tú imagínate tú coger, vamos a decir 10.000 euros. Tú coger 10.000 euros, comprar un perfume de 10.000 euros y en unos segundos gastarte 10.000 euros. Claro, estamos hablando no de gente rica millonaria. No estamos hablando de que eran ricos millonarios y que eso lo hacían todos los días. Estamos hablando de que hace un esfuerzo tremendo. ¿Quién sabe si a lo mejor ese era su tesoro o el ahorro de una vida? ¿Quién sabe? Pero daros cuenta de lo que se gasta. Eso por un lado. Si pudiéramos definir con una palabra qué fue lo que hizo María con Jesús aquí, a mí me gusta siempre definirlo con una palabra muy sencilla. Lo que María hizo con Jesús en ese momento fue un acto de adoración. María adoró a Jesús. Fíjate la cosa como es. Dice, ungió
los pies de Jesús. Evidentemente no dice que ungió la cabeza de Jesús, los pies. Vale. Algunos sacan el chiste y dicen, ¿cómo le olerían los pies a Jesús para que le echara el perfume en los pies? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo quiero que tú te imagines la escena. Una mujer, si Jesús estaba sentado, porque estaban cenando, o estaba tumbado, estuviera como estuviera, los pies estaban en el suelo. Los pies estaban en el suelo. Para tú ungir los pies de una persona que están en el suelo, ¿vale? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tienes que hacer? Imagínatelo por un momento. Pues tú te tienes que agachar. Los pies no están a esta altura. Si hubieran sido las manos, tú no te tienes que agachar, pero como son los pies, tú te tienes que agachar a donde están los pies. Entonces, ¿dónde nos encontramos a María otra vez? ¿A dónde nos encontramos a María otra vez? Agachada a los pies de Jesús. Y está, imagínatela, por ejemplo, de rodillas, ¿vale? De rodillas es una posibilidad. Está de rodillas y de rodillas unge los pies de Jesús con el perfume. Eso es una posibilidad. Puede estar sentada a los pies de Jesús, como nos dice, como nos lo describe en el Evangelio de Lucas. Se sentó a los pies de Jesús. Pero no sobre una sillita pequeña sentada a los pies de Jesús, tirada en el suelo. Sentada en el suelo. Entonces también pudo ser que sentada en el suelo ungió los pies de Jesús. O de rodillas, pero tenía que agacharse, ¿no? Pero claro, si no nos queda claro desde que tuvo que agacharse mucho, fijaros lo que dice, que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Con el cabello. Entonces, claro, ahora imagínate, bueno, primero tenemos que suponer que tendría un cabello largo, porque si tenía el cabello corto, no hay manera, pero si tenía el cabello largo, que sería lo más normal, que la costumbre era cubrirse no con un velo en la cara, sino cubrirse el cabello, y el cabello largo recogido, entonces ella se sacó el cabello y se tuvo que agachar un montón para ahora con su pelo, como dice aquí, enjugar los pies de Jesús con sus cabellos. La pregunta es, ¿eso es una postura para una persona soberbia y orgullosa? ¿O denota otra vez un grado de humildad y de humillación elevadísimo? Una mujer tirada en el suelo, usando sus propios cabellos para enjugar los pies de Jesús después de haberse gastado 15.000 euros en ungir los pies del Señor. Es un disparate. Es un auténtico disparate. Podríamos decir, es algo excesivo. Es algo excesivo. Podríamos decir, es un derroche. Es derrochar. ¿Verdad? Bueno, pues así debería de ser nuestra vida con el Señor. Que nos entregamos a Él de tal manera que la gente pueda decir, es que es un derroche. Está derrochando su vida en eso. Cuando una persona es llamada a servir al Señor, lo normal es llevar un estilo de vida, vamos a decir, mediano, humilde. ¿Cuántas veces me han dicho a mí personalmente que por servir al Señor he derrochado mi vida pudiendo haber hecho otras cosas? ¿Cuántas veces me han dicho, si en vez de dedicarme a esto me dedicara a otros trabajos como en otras ocasiones de mi vida he hecho y he ganado muchísimo dinero? ¿Cuántas veces me han dicho, qué pena cómo has derrochado tu vida cuando podías haber ganado tantísimo dinero? Pues esa mentalidad y esa forma de pensar es la que, otra vez, la nota discordante nos manifiesta Judas. Cuando dice,
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y claro, si te paras a pensar desde ese punto de vista, pues hasta puede tener razón lo que está diciendo. Puede tener razón lo que está diciendo. Pero mira otra vez la respuesta de Jesús. Ante una nota discordante, lo que Jesús dice también nos deja por lo menos pensativos. Porque Jesús dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, curiosamente, aparece otra mujer, y esta mujer hace lo mismo, unge con perfume, y fijaros lo que dice. Hablando de esta mujer, dice Jesús, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer que hizo algo parecido a lo que hizo aquí María de Betania. Y Jesús a esta mujer dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. En otra ocasión, en el Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 14, que también se refleja algo parecido, en Marcos 14, cuando se habla de que Jesús es ungido en Betania, fijaros qué interesante que Jesús dice otra cosa, añade. Dice lo de, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y añade, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y ahora dice, de cierto os digo, esto es tremendo lo que dice Jesús aquí, dice, de cierto os digo, que donde quiera se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ella. ¿Por qué esta historia viene reflejada en los evangelios? Porque Jesús dijo, cada vez que se cuente el evangelio, se recordará lo que esta mujer hizo. Imaginaros la importancia que Jesús le dio, que de lo único que Jesús dijo que había que recordar del evangelio, como una especie de orden, es la unción de esta mujer con el perfume, con sus lágrimas, de sus pies. La pregunta es, ¿será importante esto que hizo esta mujer? ¿Esta María? Y yo os decía antes, esto se define con una palabra, esto se llama adoración. Adoración. Esta mujer se puso a los pies de Jesús y lo adoró. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que la casa se llenó del olor del perfume. Y aquí vemos otra vez dos tipos de personas. Vemos a María sentada humildemente a los pies de Jesús para oír la palabra, a María sentada a los pies de Jesús en medio del dolor para interceder y pedir al Señor un milagro, y vemos nuevamente a María sentada a los pies de Jesús adorándole y llenándose la casa del olor del perfume de la adoración. ¿Queremos parecernos a María? No solamente las mujeres, también los hombres. Tenemos que aprender a seguir la sintonía en la que ella estaba y ser conscientes que siempre va a haber nota discordante. La nota discordante de Marta, que le pide a Jesús que le diga a su hermana que la ayude. Y Jesús le responde y le dice una cosa que no tiene nada que ver con lo que ella le había dicho. Y le dice, ella ha escogido la buena parte.
una cosa es necesaria. Después Marta vuelve a pedirle a Jesús y no tiene ningún efecto. Y Jesús le dice, llamar a María. Y cuando llega María, y María se postra a sus pies, María consigue en un momento lo que su hermana Marta no había conseguido. Y enciende el interruptor, por decirlo de alguna manera, para que Jesús fuera delante del sepulcro y resucitara a Lázaro. Y en este episodio en el que unge los pies de Jesús y la casa se llena del olor del perfume, otra vez ese fluir de este espíritu de María tan bonito. Y otra vez la nota discordante. El Judas diciendo que en vez de eso, mejor haber hecho lo otro. Y mira la respuesta que Jesús le da. Tan tajante y tan importante. A tal grado que dice, esto que ha hecho esta mujer se recordará y se dirá cada vez que se predique el Evangelio. Hermanos, en este último día aprendamos de la sensibilidad que tuvo María como discípula del Señor, dispuesta a oír su palabra, dispuesta a estar a sus pies también cuando no comprendía lo que estaba pasando al haber muerto su hermano. En medio del dolor, al no entender nada, ella pensó que el mejor lugar era a los pies del Señor. Y luego se puso a los pies del Señor y hizo un acto de adoración que no es barato. Adorar al Señor no es algo barato. No le doy las sobras de mi vida al Señor. Le doy todo lo que soy, le doy todo mi ser, toda mi esencia, le doy todo lo que yo soy. Y eso no es barato. Eso no vale un billete de 5 euros, un billete de 10 euros. Ella se gastó 15.000 euros en esos segundos en los que ungió los pies del Señor. Hermanos, que entendamos que adorar al Señor no es algo barato. Adorar al Señor de verdad es algo impresionante y es algo que tenemos que aprender a hacerlo. Terminamos este tema, vamos a cantar una canción, como cada día, y vamos a cantar una canción que también, no sé por qué estamos eligiendo todas las canciones un poquito ya antiguas, pero esta es una canción de adoración donde inspirada en la visión de Apocalipsis que tuvo Juan. Y habla de que Jesús está sentado en su trono, está rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna el Señor. Amén. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer.
potestad y reino poderoso, poderoso, en potestad de imperio poderoso. Amén. Poderoso en majestad y en reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Y decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora decimos todos juntos, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en todo el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Y ya terminamos nuestra reunión diciendo, hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, quedamos terminados por el día de hoy y mañana tendremos nuestra reunión a las 10 de la noche también. Vamos a comenzar, mañana todavía no, pero el lunes, Dios mediante, vamos a comenzar con una nueva serie que fue la que se propuso junto con el estudio sobre las mujeres en la Biblia, que va a ser el Espíritu Santo. Así que comenzaremos a hablar sobre el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando todos esos temas a partir del lunes, Dios mediante. Y muchas gracias por estar aquí el tiempo en oración, orando, bendiciendo al Señor, aprendiendo más de su palabra. Y muchas gracias por participar, por estar juntos en el Espíritu. Y mañana de nuevo aquí un día más para seguir aprendiendo de la palabra del Señor y para seguir alabando y adorando a Dios. Ojalá que hayamos aprendido mucho el ejemplo de María de Betania y podemos ponernos todos nosotros a los pies del Señor para aprender de Él, para adorarle y para sentirnos cerca de Él en cualquier circunstancia o momento. Que el Señor os bendiga y mañana nos encontramos otra vez aquí. Amén.